¿Qué tal? Buenos días. ¿Tiene rumbo o no tiene rumbo este país? Y si lo tiene, ¿cuáles son esas metas intermedias que deberíamos estar viendo? De eso hablamos hoy en República. Bueno, para muchas personas de alta reflexión en este país, el problema del país no es que los problemas realmente hayan superado el razonamiento de las personas que en este momento nos lideran, sino más bien la polarización, esa sensación que me lleva a mí a descalificar a priori las ideas del otro. Precisamente para hablar de este tema y un poco también de café, es un placer para mí introducir a mi invitado esta mañana. Él es el señor Antonio Salaverría, expresidente del partido Arena y también cafetalero, intuyo, a todo honor. Placer. Es un placer, don Antonio. Gracias. Bueno, antes de que comencemos, digamos, esta conversación, quisiera que escucháramos algo de lo que hemos visto en el ambiente, y nos lo han dicho acá, precisamente en República, los dos principales líderes de los partidos en este país, tanto el FMLN como del partido Arena. Escuchemos. Nosotros en Arena no estamos de acuerdo en que en este país haya ningún tipo de golpe de Estado, jamás. Es que Arena no puede continuar con esa actitud. Es un show político el que Arena está manteniendo. Bueno, ahí teníamos entonces al señor Velado, presidente de Arena, y a don Medardo González. Básicamente esto es una extracción de una entrevista muchísimo más amplia, pero la sensación que yo tuve era que es muy difícil encontrar tal vez puntos de encuentro, y si los hay es muy difícil creerle al otro. Bueno, yo creo que uno de los problemas principales que estamos viviendo es precisamente eso. Estamos en un entorno muy complicado y que vale la pena tocar el tema, ¿no? Y no solo venir a decir estamos en problemas, sino que tal vez plantear algunas ideas para que la población lo analice. Personalmente yo soy un concertador y toda mi vida lo he sido. Y creo que en este momento lo que nos está pasando es que estamos a punto de entrar, sabe Dios en qué. Siento que las circunstancias están muy tirantes. La confrontación es tremenda entre las dos fuerzas políticas y lo que el país necesita precisamente es todo lo contrario. Tenemos problemas de país tan grandes, y le puedo mencionar muchos, que se necesita la concertación de los dos partidos, por no decir todo el sector político, pero principalmente Arena y el FMLN. ¿Cómo vamos a tocar el tema de pensiones? Aquí se toca y no se toca, pero es un problema serio que hay que entrarle. Tenemos la situación económica del país, que se toca muy superficialmente, y para entrarle el tema tenemos que entrar con un plan de nación concertada a las dos fuerzas, no pensando en que tenemos elecciones. Y eso es un tema que sí me preocupa en este momento, que como que estamos viendo elecciones adelantadas, campañas adelantadas, y eso sí complica aún más el tiempo que estamos viviendo. A mi juicio, como que debe de existir un alto en el camino y digamos, bueno, esto es nuestro país, todos somos salvadoreños, tenemos un problema serio en la seguridad nacional que solo juntos le podemos entrar al tema. Es algo que, de lo contrario, si vamos a venir a buscar sacarle rajas políticas, cada uno dice rojo, el otro es azul, el otro rojo, eso no vamos a ningún lado. Ahora, don Antonio, ¿por qué cree usted que existe esta polarización? ¿Será que entre los dos principales partidos políticos todavía se estuviera viviendo, o no sé si decir reviviendo, la época del conflicto armado, solo que ahora en el escenario de lo político?
Bueno, indiscutiblemente está pasando, pero también por el otro lado estamos en una guerra, ¿no? Y para que el país enfrente ese problema tan delicado que estamos viendo, 40 asesinatos diarios, pues tenemos que estar todas las fuerzas juntas para consensar en qué se necesita, para empezar a tratar de resolver el problema. Y tal vez por haber estado, estoy totalmente retirado de la política, pero por haber estado en diferentes épocas cercano a algunos gobiernos, especialmente de Arena, he estado yo pensando en que sí han existido tiempos donde las dos fuerzas políticas se han acercado y han conversado y se han planteado posiciones serias en los últimos 30 años. Y partamos bajo una realidad, ¿no? Desgraciadamente los dos líderes ya no están aquí, pero Roberto D'Aubuisson era un gran negociador y se comunicaba mucho con Chafik, y eso no me van a dejar mentir mucha gente, aunque era una oposición y en aquella época terrible, pero existían madurez y ellos resolvían muchos problemas. Empezando por ese tema, yo sí creo que en los gobiernos que han existido, el presidente, el doctor Armando Calderón Sol, sí, tuvo un papel acto seguido de la firma de los acuerdos de paz muy complicado. Y mantuvo su gobierno bajo un concepto de concertación con la oposición, llámese el partido FMLN. Y eso fue de verdad un caso que debemos nosotros de reflexionar y poder decir, esto sí se puede. Ya que usted está familiarizado con esa presidencia, don Antonio, ¿podría describirnos el modus operandi? Porque eso ya lo hemos escuchado, que el presidente Calderón Sol era muy negociador, pero ¿cuál era el modus operandi del presidente Calderón Sol precisamente para lograr acuerdos políticos que lograran gobernabilidad en el país? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de él en algunas ocasiones. La transparencia, ¿verdad? El presidente Calderón ha sido siempre muy abierto y sin agendas escondidas. Es por eso que menciono ese esquema, porque ahí funcionó al grado tal que el presidente Calderón Sol crea la Comisión de Desarrollo, donde estaban diferentes miembros de izquierda, del centro y de derecha juntos. Y se trabajó durante 5 años excelente. Y si hubiera seguido un año más, se logra el gran pacto de nación a 25 años, que es lo que necesitamos como país. Y ese era el objetivo del presidente Calderón Sol. O sea, lo menciono porque creo que vale la pena la reflexión. Y por ende, como seguir en llegar a conclusiones, yo personalmente creo que como está la situación y con lo que acabamos de ver, en las tomas que usted acaba de presentar, los dos máximas autoridades de los dos partidos, pues en una pugna constante, hay que buscar otras opciones, buscar otras alternativas, y que ellos tengan la madurez política, pero más que todo como salvadoreños, que se necesita un acuerdo entre los dos partidos. Y por ahí digo yo, bueno, ya mencioné a la gestión del doctor Calderón Sol. Usted dice, los ha escuchado hablar mucho alguna gente sobre el tema. Otro elemento que podría ser valiosísimo, el doctor David Escobar. Llamemos
como representantes de Arena, que no están en la cúpula. Uno sí es presidente honorario, pero que se comprometan las máximas autoridades a que exista un diálogo con, llámese por el lado del FMLN, al doctor Fabio Castillo, hombre respetado por diferentes sectores de este país, y tal vez pensar en Hugo Martínez, el canciller, y que le demos o que tomen ellos un rol tan importante como lo necesita. Este es un grito desesperado de país para buscar otra opción, y que logremos que las dos fuerzas se sienten, pero con resultados, porque aquí lo estamos viendo en los últimos días y meses. Se habla, bueno, mire, vamos a sentarnos a negociar, pero aquí se está diciendo, y aquí viene la piedra por un lado, de ambas partes, al grado tal de llegar a acusaciones delicadas, ¿verdad? Me da la impresión que hay que quitarle presión a la bomba. Esa podría ser una, que se analice y que lo vean, pues lo tiro como una idea, nada más. Básicamente lo que está sugiriendo es como una especie de comité de notables que busquen puntos comunes que lleven a un verdadero acuerdo de nación. Y estas son personas respetadas, el doctor Fabio Castillo en la izquierda, Hugo Martínez también es una persona respetada, y por supuesto el doctor David Escobar Galindo. Personas que son reflexivas, intelectuales, que de repente no piensen tanto con el corazón. Que no piensen con el hígado, sino que piensen con el corazón y como salvadoreños y con la cabeza. Y los cuatro tienen una capacidad extraordinaria. Y hay ejemplos de cómo ellos en el tiempo se han comunicado muy bien. Digo eso porque sí, algo tenemos como salvadoreños que hacer, y que esto se empiece a ver una luz. No podemos caer en el pesimismo, que no es pesimismo, es una realidad la que estamos viviendo. Ahora, yo soy un convencido que solos no, sin tener la concertación y la unificación para los enormes problemas de país que tenemos, va a ser muy difícil, muy complicado. Bueno, de las palabras de este ya casi legendario CEO en Estados Unidos, Jack Welch, se desprenden la siguiente frase, que el liderazgo es un proceso de influencia social que busca potenciar los talentos y habilidades de las personas para que trabajen en función de una meta común. Eso sería el liderazgo según esta persona. La pregunta es, ¿no tenemos nosotros esos liderazgos actualmente, por lo menos en la palestra pública? Bueno, no quisiera decir eso. Lo que sí le puedo decir es que no están funcionando. O sea, los liderazgos están, pero como que los ánimos están tan caldeados que muchas veces hay que replantearse y decir, bueno, demos espacios para que esto solucione. Eso es en la parte política, pero también en la parte empresarial y la parte de gobierno está pasando exactamente lo mismo. Y también tenemos que entrar a reflexionar y decir, bueno, el gobierno y sector privado no puede mantenerse en una confrontación, especialmente teniendo los problemas que tenemos como país, sino que todo lo contrario. Y tenemos que entrar en diálogos o en conversaciones francas, sinceras, que no lo veo por el lado en el universo, no lo veo. Por el lado del sector privado, recientemente ellos, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, montó un evento en el que básicamente se trajo algunos exfuncionarios de algunas instituciones venezolanas, y como para ilustrar a las personas que asistieron a esos eventos en cómo ese país había llegado hacia donde está.
Y por el otro lado, el gobierno básicamente lo que dice, miren, están asustando con el petate del muerto, nosotros no vamos hacia allá. De hecho, Medardo González ya lo ha dicho abiertamente en varios programas de que el programa del FMLN no es el programa del socialismo 21. Sin embargo, por este lado se insiste. ¿Ese choque de ideas es lo que nos mantiene en constante polarización? Claro, y no lo podemos permitir que esto continúe. Y entendamos una cosa, empresarios somos miles de empresarios en este país. Y yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que muchos, la gran mayoría, no queremos una confrontación. Para nada, todo lo contrario. Pero no podemos tener posiciones de los representantes, dice que del sector empresarial, desde la mañana con el machete de fuera. Pues no. Aquí es todo lo contrario, lo que el país nos está pidiendo. Y para eso es sumamente sencillo, viene la inteligencia del sector empresarial. O sea, por lógica debería de existir y existe materia gris, ¿no? Es decir, bueno, apartemos las confrontaciones, tanto del sector privado como del sector gobierno, porque también del lado gobierno, para que se sienten y existen posiciones francas, tienen que haber quizás cambios de actores en esa comisión de comunicación entre ambas partes. Y le pongo un ejemplo que acabamos de ver en estos días con la inauguración del Banco Azul, que es una gran cosa lo que ha pasado, que grupo de empresa privada, capital salvadoreño, una cantidad grande de accionistas, están invirtiendo y están apostando y creen en El Salvador. Pero lo más importante es el mensaje que dio su presidente, donde dice prácticamente lo que estamos hablando: unámonos todos, paremos la confrontación. Él fue presidente de la ANEP y su posición nunca fue confrontativa. Y yo creo que todo en su momento, pero no estamos ni en elecciones ni estamos en eso. Lo grave es que como que la tendencia es a caminar hacia eso, ¿verdad? Una campaña adelantada y las posiciones confrontativas, y vienen los grandes eruditos o analistas y dicen: si confrontamos y hacemos, subimos votos, y el otro por el otro lado igual, y si decimos que hay un golpe de Estado vamos a subir. No, eso es todo lo contrario. Eso es precisamente lo que no necesitamos en este país. Ahora, ¿usted sugeriría entonces que básicamente le bajen volumen a las declaraciones, digamos, o a los exabruptos, tanto de parte del sector privado como del sector funcionarios del FMLN, así como del gobierno? Claro. Y es que mire, si no, esto cada vez va y se va complicando más y más. Y por el otro lado estamos hablando de buscar la inversión. Mire qué lindo sería, y ya ha sucedido en el pasado, que gobierno, sector privado, salgan a buscar la inversión, que demos una imagen en el exterior de estabilidad y de que queremos. Estamos viendo la estabilidad de la creación de un banco netamente salvadoreño. Eso es un ejemplo, y que tenemos que sentirnos orgullosos como salvadoreños y como empresarios que esos movimientos existan. Pero si salimos a buscar la inversión con confrontaciones, diciendo que hay golpes, diciendo que es esto, diciendo que es el otro, nadie va a traer un 5 en este país. O sea, en otras palabras, como que es un replanteamiento, es decir, hagamos un alto en el camino y cambiemos todos por el bien de nuestro país. Porque ahí tenemos un problema muy serio, extremadamente serio, que es la seguridad nacional, que está en riesgo. Y esa la tenemos que afrontar juntos,
todos los salvadoreños. Yo creo que ya debemos de estar claros que el país, no ahora, ya tiene 20 años de estarlo diciendo el pueblo, el ciudadano, diciendo, miren, no les damos el poder a ninguno de los dos partidos mayoritarios. Ustedes tienen que entenderse, tienen que sentarse y hagan proyectos para el bien de la nación. Aquí nadie tiene mayoría absoluta de nada, ni la tendremos. Entonces, mejor como que demos pasos hacia eso, a buscar esos entendimientos que tanto el país necesita. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de inversión y de esas acusaciones que se dieron de desestabilización. Ya volvemos. Bueno, don Antonio, a través de esos intercambios de negocios que seguramente usted tiene, los inversionistas, ¿qué le dicen? Nosotros no vamos a El Salvador porque vemos que se pasan peleando, porque se amenazan de que tienen golpe de Estado o que los quieren derrocar. ¿Es esa una de las principales razones, esa polarización, la que no deja de que vengan ese dinero importante para crear fuentes de empleo? Bueno, la razón principal es la inseguridad, ¿verdad? El problema de inseguridad es tremendo. El problema de la inestabilidad política, por falta de acuerdos, en que estamos aquí, existe mucha gente que no quiere entender que el paso a continuar consolidando la democracia, tenemos que aprender todos los días. Y hablo de la sala constitucional, ¿verdad? Cada vez que se ataca la sala genera una inestabilidad nacional, local, pero internacional. ¿Cómo va a venir uno a invertir, a poner los dineros cuando existen ataques al sistema? Nosotros tenemos que entender y aprender a que aceptar, nos guste o no nos guste. Y eso es parte de la democracia. Yo soy un defensor personal de que eso es la consolidación y seguir consolidando la democracia. Pero no podemos estar tirando mensajes cada vez que viene un fallo de la sala a generar una desestabilización o generar incertidumbre. No se puede. Entonces, cuando hablamos de esos grandes acuerdos políticos, todo eso deben los señores tocar, ¿verdad? Y arreglar eso. Y le voy a poner otro ejemplo que estamos viviendo ahorita en estos días. Mire usted, en este congreso que acaba de llevarse a cabo en el país sobre el medio ambiente y sobre los daños y el cambio climático, que vinieron ministros de todas partes de Latinoamérica, inclusive del África. Lo que viene es una hecatombe. ¿Sabe usted que El Salvador es de los países más afectados en toda la región de América, por no decir el más afectado de lo que viene? Y eso están, y existen estudios que lo respaldan. A ver, y veo las declaraciones de que una de las decisiones y las declaraciones de la ministra, que qué bueno, pero dice, vamos a reforestar la mitad del país como consecuencia de esto. Es interesante. Pero a mí me gustaría, como una reflexión que vuelvo, que solo con consenso los partidos tienen que enfrentar esto, porque esto es un problema desastroso para el país. Y tal vez ahí le voy a tocar el tema. A mí me gustaría que se dijera, vamos a guardar, a proteger los pocos y los únicos bosques que el país tiene, que es el café. El 95% del bosque nacional es el café. Y lejos de estar
avanzando y atacando el problema de reconvertir el parque cafetero, está perdiéndose. Y qué bueno que lo toquen a reforestar, pero quizás mejor sería, bueno, ¿cómo va a invertir? Y para eso se necesita consenso político, partidos, es que todo llega a la Asamblea Legislativa. Okay. Ahora, precisamente quiero que toquemos ese punto, pero antes escuchemos lo que también el presidente de Arena, el señor Jorge Velado, nos decía acá en República acerca de lo que ellos entienden como diálogo o negociación y lo que entiende por su lado don Medardo González, que es el coordinador del Frente. Escuchemos. El ofrecimiento sigue. El problema es que el FMLN no reacciona alrededor de eso, diciéndole al presidente reunámonos para hablar de esto y queremos hacer nuestros aportes. Simplemente si Arena quiere tener posibilidad de aportar, y ojalá que así lo haga, entonces que lo haga en el marco de la interpartidaria, en el marco del Consejo Nacional, que lo haga precisamente en esas reuniones. Bueno, básicamente también el señor Velado ya nos ha dicho que en repetidas ocasiones ha tomado el teléfono, quiere hablar con el presidente Sánchez Serén, porque da la impresión, bueno, no da la impresión, Arena quisiera negociar directamente en una conversación bilateral con el Frente, mientras que el Frente dice no, tenemos que dialogar en esta instancia, una instancia que de acuerdo a Arena es no operativa, ¿verdad? Pero es ahí donde dice el Frente que tienen que negociar. Entonces, la pregunta es si verdaderamente en ambos lados hay una intencionalidad de querer dialogar y negociar. Yo sí creo que en las estructuras de ambos partidos y en algunos actores de las cúpulas sí existe algún deseo de entrar a concertar. Pero también creo y estoy convencido que quizás son pocos, pero con mucho poder, que les conviene que esta polarización continúe por A o B motivos. Y eso es lo que hay que atacar, ¿verdad? Acabamos de ver otra toma donde los ánimos están caldeados, nuevamente de los dos presidentes. Entonces, al ver eso, solo lleva a usted, lo lleva a pensar en, digamos, pongamos otros esquemas donde al final lleguen a la interpartidaria ellos, pero ya con consensos preestablecidos en una pequeña comisión de notables, que es lo que a mí se me ocurre, para que rápidamente entre el país a funcionar. Ahorita no estamos caminando, prácticamente estamos trabados en todo, y eso no puede ser. Eso nos va a afectar a todo el país, a todos los salvadoreños. No, esa pelea no lleva nada bien en este momento. Entonces usted cree que no sería efectivo que el partido Arena tuviera una reunión bilateral con el FMLN y el gobierno del presidente Sánchez Serén, que de ahí probablemente no saldría nada. Bueno, prácticamente lo que le estoy planteando es una reunión bilateral de notables de ambos partidos, pero sin que piensen con la cabeza y no con el hígado. Y de ahí saldrá posiciones que los representantes de los partidos llevarán a las interpartidarias. O sea, yo sí creo que se tienen que poner de acuerdo. No debo de mencionar, porque uno no debe de mencionar, pero yo tuve el honor de ser presidente de Arena y mi primera gestión fue pedirle una cita al FMLN y los a visitar. Claro, pero fue muy aceptado por la población. Nosotros subimos 10% por ese hecho. No lo hice por eso, es porque soy un convencido de la concertación. Ese es un ejemplo que no debería de ser yo de mencionar, pero lo de Armando Calderón sí es algo que hay que estudiarlo,
porque sí funcionó. Ahora, hay dos áreas en las que definitivamente podríamos encontrar puntos comunes y es básicamente el rumbo de la economía y luego cómo combatir efectivamente la delincuencia. Ahora, en el marco de la discusión de lo que se debe hacer con los delincuentes, ya hay un Consejo Nacional de Seguridad y el gobierno dice, bueno, es que ahí están todos los sectores, pero realmente ¿será más efectiva una comisión de notables? Al final son dos partidos fundamentalmente los que deciden. Sí. Y tiene que ir muchas de las soluciones tienen que ir a la Asamblea, de las que necesita. Le voy a poner un ejemplo que usted se debe de recordar sobre el tema seguridad nacional, cuando ingresa el nuevo gobierno del presidente Sánchez Serén. Nombran al ministro Lara. El día que lo anuncian en la mañana, 2 horas después, estoy viendo las noticias y veo en la televisión al diputado Angulo, miembro de la Comisión de Seguridad en la Asamblea, dándole un apoyo contundente al nombramiento del ministro. Ya dije yo, qué bueno, y lo aprecio al diputado Angulo, dije, qué bueno que salga eso. A la media hora el diputado Armendáriz, otro gran amigo, diciendo, estamos con usted, cuente con nosotros. Después de la Democracia Cristiana, no me recuerdo quién, pero resulta que todas las fuerzas políticas, inclusive, y Gana también, pido disculpas, le dan el apoyo total, incondicional. ¿Dónde fue que fallamos? Digo, fallamos como país. Ahí mismo se debió de haber constituido una comisión interpartidaria sobre el tema seguridad nacional y haberlos juramentado, haberlos llamado y decir, mire, son parte y vengan aquí. Eso es lo que necesitamos. Los partidos, volvemos a lo mismo, los partidos necesitan estar y en la toma de decisiones de eso, y lo tuvimos. Usted se recuerda, en su canal lo vi, las entrevistas, y en todos los canales. No lo hicimos. ¿Qué es mejor? Bueno, ahí se toman decisiones. La otra comisión, no digo que no funcione, pero ellos están cumpliendo su objetivo, pero la efectiva hubiese sido esta. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ya que usted lo menciona, que nunca es tarde, hace 4 viernes aproximadamente, aquí en República, el diputado Rodrigo Ávila nos decía que él tiene una serie de ideas que estaba dispuesto de alguna manera a compartir con el FMLN, de tal manera que se armara un proyecto, un anteproyecto conjunto de seguridad, pero que no le habían tomado la palabra. Bueno, es que volvemos al problema principal. Las intenciones existen en ambas fuerzas. Rodrigo Ávila es un tipo muy de concertar, muy de conversar, pero si esas ideas que él tiene llevan a los estrategas y dicen, tiremos esto para que se genere un conflicto aquí, otro aquí, y continuar la polarización. Entonces, desactivemos eso. Eso es sumamente fácil. Si le damos el país entero, los votantes le hemos dado un mandato a los dos partidos políticos. Ninguno tiene mayoría, señores. Pónganse de acuerdo. Ese es un mandato que viene de años. Y si no leemos los resultados de las elecciones, estamos mal. Pero ese es un mandato que está clarísimo. Ahora, don Antonio, esta polarización entonces, los estrategas detrás de eso, las personas que se oponen, lo hacen siempre pensando en la siguiente elección, aunque esté 3 años después, porque saben que polarizar a la gente, es decir, que se sienta más comprometida a nivel de emociones con su partido, refuerza su voto duro y eso de alguna manera ayuda a la construcción a la larga de un proyecto político como lo insinúa, bueno, no lo insinúa, como lo dice la ANEP en el caso del FMLN. Bueno, pueden hacer interpretaciones equivocadas como esa. Lo que sí puede pasar y que ojalá salga es por esas confrontaciones que la madurez
del salvadoreño y diga, bueno, busquemos la creación de otra fuerza política adicional. Si esta gente no se puede poner de acuerdo, eso sí puede pasar en un movimiento serio, existe. Y usted está viendo en todas las redes, ¿verdad? Ya posiciones, todos estamos hartos de la corrupción. Yo creo que también hay que apoyar esos movimientos. Y allí tiene que venir una posición también de ambos partidos, en decir, vamos con él, y no decir, mire, aquí sí en unas cosas y no en las otras. Viene la concertación de ambos y con un objetivo claro a seguir. Ahora, en el caso del Partido Arena, ¿cree usted que existe una verdadera voluntad también realmente de consensuar, de negociar, de buscar, digamos, el interés del país y no también solamente mirar a la siguiente elección para reforzar mi voto duro y sacar más diputados, más alcaldías? Mire, yo sí estoy convencido y conozco mucha gente en Arena, que existe gente que sí quiere eso y piensa de esa manera. No solo existe, sino que en su trayectoria lo han demostrado, ¿verdad? Que son abiertos, ¿verdad? Y además tenemos que mencionar los nuevos actores jóvenes que están interviniendo. Por ejemplo, Juanito Wright, que lo veo y lo aprecio verlo y digo, bueno, aquí hay madera. Lo he visto en posiciones, pero muy, muy concertadoras. Me encanta ver eso. Y eso le indica de que vienen posiciones hacia eso. Ojalá que les permitan la dirección de Arena, ojalá que no los vayan a opacar. Siento que ya me gustaría que a estas alturas del partido ya haber visto brillar a muchos más, ¿verdad? Pero quizás no les permite. Y debemos de pensar en los dos partidos, en dar espacios a nueva gente. Es que eso es fundamental. Si usted tuviera en este momento grupos de jóvenes, tanto del FMLN como de Arena, no estuviéramos entrampados, estuvieran conversando. Y eso lo hemos visto. Ok, pues ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco acerca de esa comisión de notables y si esa comisión de notables de repente debería retomar algo que se hizo en los 90, lo de la Comisión Nacional de Desarrollo. Ya volvemos. Bueno, don Antonio, usted me intrigó hace un par de minutos, habló acerca de este esfuerzo de Comisión Nacional de Desarrollo. Si mal no recuerdo, estaba ahí el doctor Roberto Rubio, doña Sandra Barraza, si mal no recuerdo también Salvador Samayoa, etcétera. Eran personas, digamos, de diferentes áreas del espectro político, pero elaboraron un plan de desarrollo. Hace unos minutos también habló acerca de una comisión de notables. Yo quisiera que tal vez, de una manera sintetizada, nos explicara ¿cuál era ese plan a 25 años que se tuvo y que desafortunadamente no se implementó y qué se puede retomar de ahí en esta hipotética comisión de notables que usted ha planteado? Mire, qué interesante que mencione. Estaba Francisco de Sola muy activo también en eso. Jorge Villacorta, en la comisión. Varias veces me invitaban a ir a conversar con ellos. Resultados, yo le digo, fueron enormes de ese trabajo. Bueno, la ruta turística de las flores, del café, todo eso sale de ahí. El puerto de la Unión, que no esté funcionando, esos son otros 100 pesos, pero eso no tiene nada que ver la comisión. La visión que se tuvo era enorme y en consenso de las diferentes corrientes ideológicas, que eso es lo importante. O sea, esa es una demostración de que sí se puede. Y funcionaron 5 años. Tristemente, vino el cambio de gobierno y ahí le dieron en la nuca, ¿verdad? Pero no, pues, tuvo que existir una continuidad.
revivir ese tipo de cosas son los que el país está pidiendo a gritos. Pero cuando le digo a gritos, a gritos. Y por eso esa comisión, por esto planteo la reflexión, ¿verdad? Un alto en el camino. No podemos seguir peleándonos. Bueno, hablemos ahora de un tema que estoy seguro a usted le apasiona, se dedica a esto, y es el café. ¿Cómo vamos con la reactivación de nuestra caficultura? Bueno, ese es un tema que también se inicia con esa visión. Nunca en la historia de los últimos 100 años habíamos tenido en el país un ataque tan severo de plagas, siendo la principal la roya, con otro tipo de roya, porque tenemos 35, 38 años de tenerla en el país. Y me estoy refiriendo a septiembre de 2012, ¿no? Y ahí empieza, algunos nos empezamos a preocupar, vimos el desastre, la cosecha del país bajó a la cosecha más baja en la historia de El Salvador, alrededor de 600,000 quintales, y empezamos algún grupo de caficultores independientes a reunirnos y decir, bueno, aquí el gobierno no hace nada, el sector privado tampoco, las gremiales no están tomando una posición activa, y empezamos inquietos a ver qué hacíamos. Y ahí sale la idea de formar, digamos, una lista de 40 productores representativos de todo el país, de cooperativas, de beneficios, de todo, pequeños, medianos, micros y grandes. Y empezamos con la idea de hacer un conversatorio con las diferentes fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque la roya no sabía que estábamos en elecciones, ¿verdad? Entonces había que hacerlo. Y efectivamente, bajo ese concepto de integrarse, fue que se trata de hacer y se firma el Pacto del Café. Desafortunadamente no participaron el 100% de los partidos, pero sí se firmó. No solo se firmó, sino que se involucra el gobierno pasado en el tema café. O sea, pusimos el tema café donde debería estar, que era una hecatombe, que ha sido. Vuelvo a lo mismo, El Salvador, el país más afectado de todo Centroamérica. Y ahí planteamos lo que se necesitaba en consenso de los diferentes sectores, y tuvimos las reuniones exactamente igual con todas. Ahí no podían haber existido colores políticos, ni banderas políticas, ni nada. Fue muy profesional. ¿Qué pasó? Se firma, se implementa mucho de lo que se hizo, y aquí tengo todos los acuerdos, pero como había cambio de gobierno, nosotros el gobierno entrante crea una mesa de café donde éramos los que originalmente nos sentábamos, pero fue una creación de hecho y no de derecho, y mejor digo yo, sino que nos reuníamos para decir, bueno, el gobierno del presidente Sánchez Serén ya ratifica los acuerdos tomados por el gobierno anterior y ratifican las medidas financieras que se dieron, que dicho sea de paso, fueron varias, para reconvertir el parque cafetero. Y he visto varias inquietudes en los medios y que esto no ha funcionado. ¿Ha funcionado? No, que dicen que no ha funcionado. Ok. Todas las medidas se dieron,
¿Dónde está el problema? ¿Y por qué no hemos visto los resultados que nosotros esperamos? Número uno, nosotros cumplimos la misión en montar esto y que el gobierno hiciera su rol. En algunas cosas no estamos algunos de acuerdo, pero ¿cuál fue el tema? Bueno, la banca estatal es pequeñísima en relación a todo el tema financiero café, ¿verdad? Que la gran mayoría está en la banca privada, llamémosla. Y si la banca privada no participa, pues esto no va a caminar, sea el esquema que usted tenga. Y nosotros le planteamos, no en una, en varias ocasiones, al gobierno y especialmente al presidente de la República, este servidor, es decirle, esto es un programa presidencialista, señor presidente, y usted, si no maneja directamente la relación de este tema con los presidentes de los bancos, pero no los de aquí, los de afuera, y los llama y hacen un gran pacto para que esto camine, esto no va a funcionar. Y él estaba muy consciente y lo quiso hacer. Y además le digo, mire, presidente, pero le voy a poner el ejemplo del colapso financiero de la Federación Cafetera Colombiana, que fue en el 99-2000. Ahí 3 de los bancos que están aquí fueron los que lideraron el salvataje de la federación. Eso facilita que 3 bancos colombianos están aquí, que fueron los que salvaron la Federación Cafetera, que es un imperio, y el sector café en Colombia. ¿Por qué no hacerlo aquí? Pero okay, no lo han hecho. Entonces falta mucho en esa parte y no sé qué es lo que están haciendo. Don Antonio, se nos acabó el tiempo, pero definitivamente vamos a armar un programa solo para hablar precisamente del café. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República para hablar sobre esto, que es muy importante, no solo el café, sino que le quitemos la atención a la parte política para que encontremos soluciones a los problemas. Muchas gracias, es un placer. Bueno, le agradezco mucho. Gracias. Haber pensado y tenerme aquí con usted. A ustedes, amigos, los espero en la próxima ocasión. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.